Estamos hablando de los canales proféticos, amén, y basado en 1 Corintios 14:3. Entonces, estamos viendo que hay 5 canales por medio de los cuales el Señor va a fluir proféticamente en nuestras vidas, amén. Una cosa es, como le dije otra vez en la clase pasada, ¿verdad?, la diversidad profética, pero otra cosa son los canales, los métodos que Dios va a usar bíblicamente para que Él pueda hablarnos a través de bíblicamente hablando, amén. Entonces, en 1 Corintios 14:3 nos va a hablar de lo que es la profecía, amén. No pases en vivo. Lo que es la profecía. Y según 1 Corintios 14:3, ¿qué dice? ¿Para qué sirve la profecía? Animar, alentar, edificar, exhortar y consolar. Amén. Entonces, toda profecía, absolutamente toda profecía, siempre va a tener esta base. Este es el fundamento de la profecía. Amén. Este es el fundamento básico de lo que es la palabra profética. Toda profecía, toda palabra, ya sea que venga por visión, por sueño, por revelación, un ángel te visita o el mismo Dios te habla, va a traer estas 3 facetas: edificar, exhortar y consolar. O sea, tú ahí tienes que discernir. Cuando venga un profeta, tú ya con el tiempo vas a poder entender, vas a poder comprender con respecto a lo que es, qué es edificar, qué es consolar y qué es exhortar. Amén. Y cuando venga un profeta o alguien te dé una palabra de Dios, tiene que tener estos 3 ingredientes, sí o sí. Amén. Sí o sí debe de tener estos 3 ingredientes. ¿Por qué? Porque Dios no solamente te va a exhortar, sino también te va a edificar y también te va a consolar. ¿Me están comprendiendo? Entonces, 1 Corintios 13:2. 1 Corintios 13:2. ¿Qué dice? Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes y secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no seré nada. Ay. Entonces, ¿cuál es la esencia de la profecía? El amor. Nosotros tenemos que profetizar, edificar, exhortar y consolar. ¿En qué? En amor, porque Dios es amor. Amén. Nosotros no podemos profetizar, escúcheme, no podemos profetizar bajo la emoción. Nosotros no podemos profetizar bajo sentimentalismo. No podemos profetizar bajo, ¿cómo se dice? Bajo un desvarío profético. ¿Qué significa eso, apóstol? Que gente que profetiza y no, de alguna u otra manera, pierde el control supuestamente de lo que está hablando, y no es así. La Biblia habla de que siempre cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona, la persona estaba consciente de lo que estaba hablando. Amén. O sea, por decirte, puede el pastor o líder que haber de exhortar condena. Pasa. O juzgar, o utilizan el púlpito para maldecir a la iglesia. Utiliza la palabra para maldecir a la gente. No se hace eso. Amén. Nosotros tenemos que entender que la palabra es para edificar en amor, exhortar en amor y consolar en amor. La palabra, amén. La palabra, la tarima, el púlpito está ¿para qué? Para que la iglesia reciba de parte de Dios una palabra fresca, renovada, una palabra de aliento. Amén. Entonces, el primer canal que vamos a ver hoy se llama: tienes que tener un corazón lleno de gozo. ¿Cómo se llama el primer canal? Lleno de gozo. Un corazón lleno de gozo. Ojo, analicen eso. 1 Samuel 2:1. 1 Samuel 2:1. Amén. Déjalo. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste.
Amén. Entonces, el primer canal para que tú recibas palabra de Dios es que tú estés ¿cómo? Con tu corazón alegre, lleno de gozo. Amén. ¿Por qué Ana no recibió respuesta de Dios? Porque siempre estaba bajo una atmósfera de ¿qué? De depresión, de tristeza, de soledad. Amén. De menosprecio. Entonces su espíritu no estaba listo para poder recibir, para poder captar el lenguaje del Padre. Pero cuando ella decidió, amén, cambiar esa actitud, dice que ella, amén, recibió la palabra, recibió el fluir de la profecía. ¿Qué dice? Allí, Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella cambió la atmósfera. Para que tú puedas profetizar, cambia la atmósfera. Amén. Amén. Dios habita en un corazón alegre. El corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Y en ese corazón se va a manifestar el Espíritu. Amén. 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 Entonces, el Espíritu Santo de Dios va a fluir, va a mostrar cosas cuando tú estés lleno del gozo del Señor. Ana siempre estaba aquí, todos los años estaba pidiendo un hijo, y tenía a Penina que siempre la atormentaba y siempre se burlaba de ella. Tenía a su esposo que se llamaba Elcana, ¿verdad? La amaba, pero ella quería hijo. Y siempre iba al templo y siempre estaba esa actitud. Pero por revelación, yo pienso que el Espíritu en ese momento le habrá revelado, cambia la actitud. Y en lugar de quejarse, ¿qué hizo? Derramó su corazón delante de Dios. Amén. Derramó su corazón delante de Dios. Y ahí es cuando el cielo oyó su clamor. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la oración de esa mujer agradecida. Ella comenzó a agradecer antes de. ¿Está entendiendo? Amén. Ella comenzó a agradecer antes de. ¿Quieres un hijo? Agradece antes de. Amén. ¿Quieres una casa? Agradece antes de. ¿Quieres una idónea? Agradece al Señor antes de. Amén. Todos sus- Amén. Agradece al Señor. Porque ahí es donde se mueve la fe. Y Dios va a ver esa actitud. Pero si tú vas a ir a la presencia de Dios como lastimero, no teniendo identidad, no va a haber nada. Amén. Amén. No va a haber nada. Porque no le crees. Ujú. Amén. ¿Qué dice? No hay confianza. Así es. Dice, en el versículo 10, ahí es cuando comienza a fluir. Primera de Corintios, perdón, claro, Primera de Samuel 2:10. Ahí es cuando comienza a fluir la profético, cuando hay ¿qué? Agradecimiento. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. ¿Cuál es? Él retumba contra ellos desde el cielo. Corintios. El Señor juzga en toda la tierra. ¿Cuál Y Él da poder a su rey. Ujú. Aumenta la fuerza de su ungido. Amén. Dice, ella comenzó a fluir. Luego que el sacerdote la bendijo y le dijo: el Señor concede el deseo de tu corazón. En ese momento el canal profético se abrió y ella comenzó a fluir bajo un mover profético. Amén. Si tú quieres fluir proféticamente, mantén un corazón lleno de gozo. Amén. Mantén un corazón lleno de paz. Y amor. Amén. Amén. Y claro, en amor. Amén. Entonces, ahí dice, ella comenzó a profetizar, escuchen, ella comenzó a profetizar de que Dios iba a levantar un rey. En ese tiempo, escuchen, en ese tiempo no había rey. No había rey. Ni siquiera Samuel había nacido. Porque Samuel fue el primer juez. ¿Me están entendiendo? Pero sin embargo ella profetizó y dice: y exaltará el poder de su Rey. ungido. ¡Wow! Él da poder a su rey, dice. ¿Ah? Y no había rey. Entonces, ¿de quién se estaba tratando? ¿De quién estaba hablando? Dice: ¿cómo podía saber Ana que se levantaría un rey si en esa época solo había jueces, no había nada? O sea, recién su hijo que estaba en su vientre iba a ser el primer juez. Ella profetiza. Claro, ella profetizó. Ella pudo profetizar porque su corazón estaba lleno de gozo. De amor. Amén. Cuando tu corazón está lleno de gozo, el Espíritu Santo de Dios te va a utilizar como vaso de bendición para la iglesia.
Por eso dice la Biblia, regocijaos. Otra vez os digo, en Lucas 1:46, que nos muestra que cuando hay un corazón alegre, Cuando alaba mi alma al Señor, cuando mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. amén. ¿Qué hizo ella? Estaba alegre, estaba contenta porque el ángel le había anunciado que iba a ser la madre de Jesús, ¿verdad? Entonces dice allí, María, engrandece mi alma al Señor. ¿Y qué dice? Mi espíritu se regocija. Esa palabra, mi espíritu se regocija. Jesús se regocijó en el espíritu. Pablo se regocijó en el espíritu. David se regocijaba en el espíritu. Y para que tú puedas profetizar, regocíjate en el espíritu. Amén. Amén. Regocijaos en el Señor. Dice, Amén. el corazón de María estaba llena de gozo. María no era profetisa, pero en el versículo 48 fluye el don de palabra de ciencia en su vida. ¿Qué dice? Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Amén. Amén. Ella habló de que por causa de haber sido el instrumento hermoso y bello por la cual el Señor Jesucristo vino a la tierra, todas las generaciones, ¿verdad? Todas las generaciones le iban a decir que ella es bienaventurada. La iban a recordar como bienaventurada, como el instrumento que Jesús usó. Dios decidió tener una madre natural, ¿verdad? Y la escogió a María. María tenía 15 años cuando vino a la tierra Jesús. ¿Sí? Una doncella. Y una doncella aparentemente tiene 14, 15 años. Y José tenía 40 años. En ese tiempo pasaba eso, 40 o más quizás. Sí. Hasta ahora pasa eso. Estaba permitido. Ya estaba, o sea, lo que pasa es de que antiguamente el matrimonio en las leyes judías lo seleccionaban los padres. Por eso venía el Señor y seleccionaba una bebé y de ahí la cuidaban para que sea ya seleccionada como una futura esposa para ese señor. La formaban como una esposa. Exacto. La guardaban porque ya... Y entonces, ¿qué es lo que hacía el varón? Ya de una otra manera tenía que tener parcelas, tenía que tener dinero, tenía que tener para mostrarle que la reina, la jovencita iba a ser su esposa y iba a ser tratada como tal. No le iban a dar a cualquiera. ¿Estás entendiendo? Tienes que tener dinero. ¡Claro! Tú no le vas a dar a tu hija a cualquiera, pues no sé por qué, para que la tengan de muerte de hambre. No, pues, tenía que tener una persona. Entonces, Jacob trabajó, ¿no? claro, exacto. Tenía dinero, pero... Exacto, sigamos. Entonces, Zacarías, el papá, ¿verdad? El papá de Juan el Bautista. A ver, dígame la historia, a ver, cuénteme qué pasó. Quiero escuchar. ¿Qué pasó con Zacarías? ¿Se quedó mudo? ¿Por qué? Mudo. ¿Qué pasó? Quiero que me cuente la historia. A ver. Porque él no obedeció al Señor. No le creyó. No lo creyó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién era Zacarías? ¿Dónde estaba? Él era como un sacerdote. Era un sacerdote. Ya. Y él le dijeron que iba a tener un hijo. Y no creía. Y El por ángel cuanto le no dijo. había creído, el ángel le dijo que estaría Mudo, ¿verdad? Entonces imagínense que él había visto la gloria de Dios y dudó, ¿verdad? Y él vio que su esposa, que ya era ancianita, comenzó a crecerle la panza. Y por 9 meses él quería hablar, ¿verdad? Pero no podía por causa de su incredulidad. Pero dice la palabra de Dios que en el momento en el cual iban a ponerle otro nombre, ¿verdad? Le iban a poner Zacarías a Juan el Bautista. Él dijo, se llama, escribió en la tabla, ¿no? Juan, pero no hay ni uno en tu familia, se llama Juan. Y se abrió su boca. Y cuando se abrió su boca, dice en Lucas 1, 67, ¿qué dice? 68, ¿qué dice? Lucas 38, ¿no? Lucas 1. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David. Amén. ¿Qué dice 76 y 77? Están llamando. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Aleluya. Dirás a su pueblo 68. cómo encontrar la salvación
mediante el perdón de sus pecados. Amén. Gracias a la tierna misericordia de Dios. Amén. Zacarías estaba lleno de gozo y comenzó a profetizar. Bien. Así que si tú quieres, el primer canal, ¿cómo se llama? Mantén un corazón lleno de gozo, impregnado en el amor y la paz de Dios. Para que tú puedas profetizar, para que tú puedas ser efectivo al profetizar, para que todos los dones, no solamente profetizar, sino todos los dones fluyan, tú tienes que estar agradecido con Dios. Amén. Tienes que estar en paz. Amén. Amén. Tienes que estar en paz Amén. y tienes que amar. Tienes que tener compasión. ¿Estás entendiendo? Amén. Tienes que tener compasión, que Dios se va a apiadar ¿de quién? De la persona a la cual tú estás ministrando. Claro, ponerte en el lugar de esa persona, como que tú fueras y tú quisieras que Dios te ayude, y tú vas a llevar a esa persona que tenga fe en el Señor. Y que tenga paz. Amén. ¿Sí es? Y que reciba de gozo. Y de tu espíritu va a emanar. Amén. Amén. De tu espíritu va a emanar eso, y eso va a crear una atmósfera. Amén. Recuerden que estamos hablando de canales, pero para que el canal, ¿cómo es? Por ejemplo, un televisor, ¿verdad? Un televisor, ahorita hay canal de HD y la tecnología, pero antiguamente, ¿verdad? Estaba el televisor, no sabía qué teníamos que hacer, mover la antena, ¿verdad? Hasta que entrara en frecuencia correcta y el televisor ahí captaba y se veía la imagen, ¿no? En SD, ¿verdad? No, porque HD no existía, en SD. Entonces, es igual. Cuando tú te conectas en el Espíritu, ¿entiendes? El Espíritu siempre está hablando. Papá siempre está hablando, el Espíritu siempre está hablando, siempre está diciendo cosas, siempre está hablando, el Espíritu Santo está hablando. Pero si tú estás afligido, te desconectas. Si tú estás, afligido, estás, preocupado, triste, no vas a oírlo. Ni mucho menos te va a usar para profetizar. ¿Me está escuchando? Amén. Ni mucho menos te va a usar para hablar. Por eso el enemigo, ¿qué hace? El enemigo te atormenta para que tú estés afligido y para que tú no fluyas. Escucharte. ¿Ah? ¿Escucharon? Aplausos para el Señor. La segunda. El segundo canal, la música. ¿Amén? Amén. La música, pero no cualquier música, pues. Tú tienes que tener una música que lo motive a los ángeles a que ellos desciendan y que motive al Espíritu Santo a que se mueva. Hay música que es congregacional, pero hay música que es de intimidad. Amén. Hay música que es de intimidad, en la cual tú puedes adorar al Padre y derramar tu corazón, sin música, sin letras, solamente música, ¿verdad? Una música, un saxo, un violín, no sé. Y en ese momento te sumerges en su presencia. Amén. Amén. Ahora ya en el internet hay bastante de esa música, puedes ponerla. Instrumental cristiano. Amén. Claro, pones y adoras al Señor. Amén. Entonces, el primer caso para que podamos ver cuando una persona usó el canal de la música para que pueda fluir fue justamente Saúl. Primera de Samuel 10, 5, 6 al 10. ¿Están entendiendo la enseñanza? Amén. David también era también. Claro, pastor, claro. David también, ¿no? David, claro, con su lira. Primera de Samuel 10, 5, 6 al 10. Llevaba el orden de la Amén, música. Samuel, ¿no? Amén. ¿Ah? Cuando llegues a Gibea de Dios, ¿ese es apóstol? Sí, sí. Donde está la guarnición de los filisteos, Primera de encontrarás Samuel 5 a al un 6. grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta y una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti. Amén. Entonces, los profetas, ¿qué usaban para que haya una atmósfera? O para provocar una atmósfera, música. La adoración. Amén.
Es más, todo profeta debería aprender aunque sea un instrumento musical. Yo, por ejemplo, estoy en mi cuarto, yo toco la guitarra y he tenido experiencia fuerte. Una vez estaba y tenía mi teclado, pero ya ese teclado, bueno, ya, ¿entiendes? Tenía mi teclado y estaba con un joven, ¿no?, que tenía un llamado profético y yo comencé a tocar el teclado y me dijo: apóstol, ¿sientes ese aroma a rosas? Y le dije: sí. Y me dijo: oh, Dios mío, siento la presencia de Dios, pero tras el teclado se escuchaban a los ángeles que estaban cantando. Él lo pudo cantar. ¿Por qué? Porque como estaba creando una atmósfera, justamente esto, ¿verdad? Como yo estaba creando una atmósfera, ¿verdad?, como profeta, entonces lo mismo que pasó con Saúl. Los profetas habían creado una atmósfera, ¿verdad? Y cuando Saúl vino, ingresó esa atmósfera y esa atmósfera lo atrapó y comenzó a profetizar, dice la Biblia. Y vino el poder de Dios y fue cambiado en otro hombre. ¿Entienden? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Formar tu atmósfera. Crea tu atmósfera. ¿Qué tienes que hacer? Crear tu atmósfera. Yo, por ejemplo, ahí está en mi cuarto, yo estoy todo el día adorando a Dios. Todo el día adorando a Dios, estoy ahí, adorando a Dios ahí, una adoración ahí. Y cuando voy a mi cuarto, Dios mío, algunas veces me olvido y apenas cruzo mi cuarto, la presencia de Dios me abraza y Dios. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera. Amén. Hay una atmósfera. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Crear tu atmósfera. ¿Para qué? Para que pueda fluir lo profético. Amén. Lo profético. Apóstol, pero como lo estoy repitiendo, amén, el Espíritu te va a guiar qué adoración es la que Él te va a poner en tu espíritu. Y si eres un músico, amén, pues adora a Dios con tu instrumento musical. Amén, con tu instrumento musical. Me acuerdo hace muchos años cuando yo estaba con los jóvenes y yo tocaba el bongo, ¿no? Me acuerdo, tocaba el bongo, y mientras tocaba el bongo sentía el fuego de Dios y venía el Señor y comenzaba a hablarle a ellos y fluir. Dios comenzaba a hablar y ministraba liberación, comenzaba a ministrar. Y cuando yo terminé de tocar el bombo, los jóvenes estaban siendo ministrados por el poder de Dios. Y yo pude entender, ¿verdad?, que no lo entendía, no comprendía lo que ahorita lo que estamos estudiando, pero pude entender que eso era como un medio por el cual Dios se glorificaba. Claro, en ese momento solamente tocaba el bongo nada más. En una oportunidad me acuerdo que estaba tocando la guitarra y cuando en eso mi boca se abrió y Dios me comenzó a hablar a través de mi boca. Mi boca se abrió y comenzó el Señor a hablarme. Yo comencé a escuchar lo que el Señor me decía. Yo decía: ¿qué es esto? Era algo nuevo. Ahora entiendo que era el mover del Espíritu. Amén. Entonces, puedes crearlo. Crea tu atmósfera. Amén. Amén. Crea una atmósfera. Segunda de Reyes 3:15. Eliseo, profeta Eliseo. Segunda de Reyes 3:15. Sí. ¿Estás entendiendo? Amén. Amén. Léanlo, por favor. Segunda de Reyes 3:15. Sí. Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. ¿Ven? O sea, Eliseo sabía el poder, porque él estaba en una compañía de profetas y sabía que los profetas, ¿verdad?, cuando adoraban se desataba la gloria. Y más aún, cuando hay un profeta, escúchenme, cuando hay un profeta, digamos de esta manera, por ejemplo de esta forma, te lo explico de esta manera. El profeta tiene un manto, ¿verdad? Y cuando el profeta está ministrando, está predicando, todos los que están a su alrededor son rodeados por el manto profético del profeta. ¿Está escuchando? Todos comienzan en ese momento, se forma una atmósfera. Pero el profeta es como si fuera el canal. Eliseo sabía que a través de la adoración se desataba ese manto. Y como la gente había ido a consultar palabra de Dios y él no estaba en ese momento profetizando, él estaba sentado solamente. ¿Qué estaría haciendo en ese instante? Es como que me dicen: apóstol, vamos a orar porque necesitamos palabra de Dios, y yo estoy en otras cosas, estoy en mi computadora o está haciendo otras cosas, no estoy conectado. ¿Me está escuchando? No estoy conectado en ese instante. ¿Qué tengo que hacer? Conectarme. ¿Y a través de qué? De la adoración, de la alabanza, de la adoración, te conectas con el Espíritu y es allí cuando fluye lo profético. ¿Está entendiendo? Cuando va a fluir lo
profético. Y ahí Eliseo sabía muy bien que la profecía fluye cuando hay una alabanza de adoración para el Señor. Amén. Y él trajo a un tañedor. Ojo. Él trajo a un tañedor. O sea, quiere decir entonces que los instrumentos musicales también profetizan. Sí. ¿Verdad? También profetizan los instrumentos musicales. También David tocaba el arpa, ¿verdad? Y los demonios, que Señor lo reprenda, se iban de ¿cómo se llama? De Saúl, ¿verdad? Entonces, cuando hay un tañedor, Eliseo trajo un tañedor y a través del tañedor se desató, o mejor dicho, se conectó con el mover profético y pudo fluir. ¿Me están entendiendo? Entonces, de esa manera sabemos ver eso. Y como dijo el pastor Juan, el rey David también era profeta. Amén. Y a través de la música él profetizaba los salmos. Recordemos que David escribió el Salmo 22, que habla de la crucifixión de Jesús, que ni siquiera en ese momento ni tenían idea de lo que iba a pasar. Profetizó, habló muchos salmos. Entonces, a través de los salmos se mueven los dones del Espíritu Santo. Perdón, a través de la música profética se activa y se van a mover los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ¿qué tienes que hacer? Crear tu atmósfera. Dile a tu hermano, crea tu atmósfera. Y cuídala. ¿Qué significa eso, apóstol? Que si tú comienzas a ver cosas asquerosas, comienzas a ver cosas inmorales, comienzas a hacer cosas del diablo o de tu carne, lo que formaste se va. Y tienes que volver a crear esa atmósfera. Amén. Cuida tu atmósfera. Amén. Sé celoso con ese lugar donde tú oras, donde tú buscas al Espíritu Santo. Sé celoso con ese lugar, porque ahí Él se está manifestando, ahí él tiene comunión contigo. Entonces, si tú mismo rompes, corta. Como por ejemplo tu familia viene, ¿no? Comienza, ¿cómo se llama? Mamá, hay veces como no conoces al Señor y las cosas lanza, le digo, mamá, acá yo tengo intimidad con el Señor, no debes hablar eso, le digo. Y un día ella me dijo, pero ¿dónde está el Señor? No lo veo. Ese es el problema. Escucha, mijo, ese es el problema. ¿Entiendes? Ese es el problema. El problema es de que, y Dios comprende, y Dios sabe, ¿entiendes? Porque son mundanos. Tú eres el que tiene que cuidar la atmósfera. O sea, ellos vienen y ellos van a ser envueltos con la atmósfera. Ojo, ¿entiendes? Pero si tú rompes esa atmósfera, o sea, si tú pecas, si tú haces lo malo, eso sí. Se corta. Claro. ¿Me estás entendiendo? Y una luz resplandeciente en el cuadro, en la esquina de tu cabeza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dale fuertes palmas a Cristo. Amén. Entonces, cuiden, o mejor dicho, cuidemos esa atmósfera. Amén. Cuidemos esa atmósfera, seamos celosos con esa atmósfera. ¿Uno se encarga de construirla o destruirla? Claro que sí. Tú eres el guardián. Tú eres el que tiene que cuidar ese Edén. Tú tienes que evitar de que la serpiente venga y te destruya todo. Amén. Entonces tienes que cuidar. Yo, por ejemplo, yo me cuido de ver cosas en mi cuarto, de escuchar cosas en mi cuarto. Yo solamente estoy adorando al Señor. Y también hago mis cosas, ¿verdad? También aprendo, y veo otras cosas también que son, como Él me lo dijo, edificantes para mi espíritu. ¿Saben por qué? Porque soy consciente de lo que se mueve. Amén. Soy consciente de con quién camino. Amén. Soy consciente de quién me habla. Yo no quiero que eso se vaya. Entonces, ¿qué hago? Me cuido. Amén. Amén. Me cuido. Entonces, le pido al Señor, ¿verdad? Le pido al Señor. Yo ahorita, por ejemplo, he puesto adoración y allí ustedes vieran, Dios mío, cada día es algo nuevo que Dios me muestra, me revela, me da cosas maravillosas. Y digo, Señor, ¿y por qué? Y me dice, porque hay una atmósfera. Amén. Amén. Una atmósfera profética. Siempre estoy adorando, siempre estoy estudiando, entonces hay una atmósfera constante, y se forma, se siente. Los que han ido a mi cuarto, Dios mío, en una oportunidad me acuerdo que los invito a 3 jóvenes, ¿ya? Los invito a 3 jóvenes a mi cuarto, y cuando regreso los jóvenes estaban electrizados en el suelo, que Dios los estaba liberando. O sea, apenas entraron a mi cuarto, yo bajé, y te dijo, ahorita vengo, estábamos en ayuno, no recuerdo bien,
Cuando ellos entraron a mi cuarto, volví, estaban electrizados, que no podían ni levantarse, y que estaban ya, ¡ay! Que los demonios estaban yendo. Yo dije, Dios, me dijeron, apóstol, que es fuerte, sentimos un fuego así, que nos envolvió, la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hay una atmósfera. Amén, hay una atmósfera. Tercer canal, compañerismo profético. Amén. Cuando tú caminas con profetas, no projetas, profetas, vasos proféticos, gente que ama al Espíritu Santo. Amén. Gente que ama al Espíritu Santo, lo que va a pasar es de que te va a impartir indirectamente lo que reposa en ellos. Amén. Entonces, cuando nosotros nos juntamos con gente profética, lo que va a pasar es que se va a incrementar lo profético en tu vida. Los dones que tienes se van a incrementar. Es como que en ese momento, ahorita, por ejemplo, ¿por qué es importante la escuela profética? Porque los dones que ustedes tienen están siendo afilados ahorita. Amén. Amén. Por eso tú estás viendo, tus ojos espirituales se abren. ¿Por qué? Porque hay una compañía y en ese momento tus dones comienzan a ¿qué? Activarse, a ser pulidos. Porque hay una impartición profética. Amén. Entonces, cuando tú te juntas con gente profética, se va a incrementar lo profético en ti. Siempre David caminaba con profetas. Siempre David caminaba con profetas. Iba a la guerra y había profetas. Iba al templo y había profetas. Estaba en su casa y había profetas. Siempre David. ¿Sabes por qué? Porque David sabía que allí estaba la voz de Dios. Todo apóstol siempre va a estar rodeado de profetas. Donde hay un apóstol, inevitablemente el Espíritu Santo va a levantar profetas, o va a acercar, o va a traer profetas a su alrededor. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol es el que conquista, pero el profeta es el águila, el que está viendo y le está diciendo, por allá tienes que ir a conquistar, por allá tienes que hacer. Dice el Señor, entonces el apóstol va y hace lo que el Señor dijo a través del profeta. Amén. Claro que hay apóstoles que también son profetas. Amén. Amén. Y eso es algo mucho maravilloso, porque hay apóstoles que son apóstoles solamente, pero hay apóstoles y tienen otro ministerio profético, como que prácticamente son dos, y eso es algo más fuerte. ¿Por qué? Porque no solamente el apóstol ve, sino también le confirma lo que el profeta le dijo. Es algo más fuerte. Venga, algo mucho más fuerte. Entonces, cuando Saúl, joven de 2 metros por lo menos, yo 1,90, un poquito más que usted, ¿verdad? Saúl era de 2 metros, ¿verdad? Era fornido, trabajaba en el campo. Fue a visitar al vidente, a Samuel. Samuel le dio una señal y le dijo, ¿sabes? Cuando subas vas a encontrar una compañía de profetas que están, ¿qué? Adorando, están profetizando. Y cuando profetiza, te va a envolver esa atmósfera. Y tú también vas a profetizar con ellos. Amén. Y Saúl jamás había tenido un encuentro profético. Amén. Amén. Nunca había tenido un encuentro profético. Pero en el momento en el cual él se acercó a ese collado, ¿verdad?, de filisteos, en ese momento comenzó a profetizar, porque la unción profética que había en el ambiente descendió sobre Saúl y lo, escuchen, capacitó para profetizar. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás en un servicio y hay profetas de Dios, todos pueden en ese momento profetizar sin ser profetas. Ojo, Amén. eso no te hace profeta. Amén. 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 Estoy viendo ángeles, eso no te hace profeta. Estoy oyendo la voz de Dios, eso no te hace profeta. Estás bajo una atmósfera profética. Amén. Y en ese momento tus dones se activan. Amén. Claro, de hecho que si hay profetas, los profetas pues no. Pero estamos hablando de gente profética. ¿Qué es lo que va a pasar? Inevitablemente vas a ver, vas a oír, vas a percibir. Tus dones se van a activar. ¿Por causa de qué? De lo profético que hay en el ambiente. Amén. 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 1 Samuel 19:20. Algo fuerte pasa aquí. 1 Samuel 19:20, ¿qué dice? Amén. Sí. Envió tropas para capturarlo. Está bueno, ¿no?
Envió tropas para capturarlo, pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. ¡Qué tremendo! Escúchame. ¡Qué tremendo! Gente que estaba llena de odio, de rencor, que quería matar a David. En ese momento la unción profética vino con fuerza y con poder y fueron envueltos por esa gloria. Amén. Y salieron profetizando. Amén. Amén. ¡Qué tremendo! Salieron profetizando en ese momento. Ellos no venían preparados para profetizar. Tú no tienes que prepararte para profetizar. Lo que tienes que tener solamente es ¿qué? Gozo. Es tener gozo, como estoy diciendo, es formar una atmósfera, es estar dispuesto a ser usado por Dios. Amén. Esa gente, estos soldados, ni siquiera tenían conocimiento de qué es profetizar. Ellos querían matar a David, ¿verdad? Ellos querían matar a David, pero la unción profética era demasiado fuerte. Era demasiado fuerte que no pudieron soportar. Amén. Y sus espíritus comenzaron a ser impregnados por esa unción profética y comenzaron a profetizar. ¿Ah? ¿Y qué hizo? Cuando Saúl se enteró, envió otros mensajeros, pero también comenzaron a profetizar. Y luego envió otros más y también comenzaron a profetizar. Amén. Imagínate. Entonces Saúl decidió también él mismo y también comenzó a profetizar. Ahí yo creo que cuando él va con la espada y Samuel le hace así. Ya había pasado eso. Ah, Ya lo estaba persiguiendo a David. Ah. Entonces, ¿qué dice 1 Samuel 19, 22 al 24? Primero Samuel, ¿no? 22, ¿cuánto? 1 Samuel 19, 22 al 24. Amén. Finalmente Saúl mismo fue a Rama y llegó el gran pozo en Secú, donde están Samuel y David, preguntó. ¿Dónde están Samuel y David? Preguntó. Están en Nayot de Rama, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Rama, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. ¿Qué significa eso? Que Saúl, la ropa representa cobertura. Amén. Él se despojó de la ropa, es decir, estaba sin cobertura espiritual. Amén, estaba sin cobertura espiritual. Entonces, si profetizamos con pecado en nuestra vida, nuestra desnudez será descubierta, nuestra naturaleza pecaminosa saldrá a la luz. ¿Qué significa eso? Que la Biblia dice que lo oculto del corazón se hace manifiesto, que así postrándonos en tierra adorará a Dios, declarando que Dios está en medio de nosotros. Y si una persona está en pecado, Dios descubre el pecado. Y esa persona puede profetizar, pero viene el Señor y descubre el pecado. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Amén. Cuidado, amén. Cuidado con eso. Pero tenemos que estar en santidad. Si tú eres un vaso profético, si tú eres un vidente, tú eres un profeta de Dios, ¿qué tienes que hacer? Estar en santidad. Amén. Amén. En santidad. Amén. Buscando el rostro de Dios. Cuarto canal. Ministerio. Cuarto canal. Entonces, basta y sobra que una persona sea un pastor o un evangelista o tenga un ministerio, Dios puede usarlo para profetizar. Amén. En este caso, Juan 11, 49 al 51. Juan 11. Juan 11, San Juan. Juan 11, 49 al 51. ¿Están entendiendo? Solamente uno. ¿Están entendiendo? Amén. Caifás, quien era el sumo Juan 11. sacerdote, en aquel tiempo dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta
Sé que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea 49-51. No dijo eso por su propia cuenta, como sumo sacerdote en aquel tiempo. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Amén. Entonces, como Caifás era el sumo sacerdote, escuchen, y tenía una autoridad en el pueblo de Israel, él profetizó porque era el sumo sacerdote. Y es que él no quiso decir esas palabras, sino que por causa de que él era el sumo sacerdote, se soltó esa palabra profética. Muchas veces tú vas a ir donde tu pastor, o vas sin necesidad, ¿verdad? Amén, de que el pastor haya profetizado y te va a soltar una palabra profética. O vas a ir donde un maestro, o vas a ir donde alguien que no fluye en lo profético, pero tiene ministerio, y te va a soltar una palabra profética. ¿Por causa de qué? Del llamado. Por eso me estoy diciendo, Dios puede utilizar ese canal. Entonces eso no te hace profeta tampoco. Amén. ¿Amén? Apóstol, pero yo no te hace profeta. Para el profeta hay otras señales. Pero sin embargo, Dios puede utilizar, basta y sobra que sea un diácono, basta y sobra que sea un evangelista, basta y sobra que sea una persona que tenga una autoridad en la iglesia. Dios va a utilizar, va a abrir su boca para hablarte. Tú no puedes menoscabar eso. Amén. ¿Amén? No puedes menoscabar eso, porque Dios puede utilizar a cualquiera. Pero en este caso, está utilizando el cuarto canal, que es el ministerio. Y el quinto canal, para terminar, es el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que lo estamos viendo en estos tiempos. ¿Amén? Amén. Hechos 2, 17 al 18. Hechos 2. 17 al 18. Y aquí vienen las preguntas para que se ganen su examen, sus libros, lo que responden. Hechos 2, 17, ¿no? A ver. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus hijos, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres, y por igual, y profetizarán. Amén. 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 El hermoso Espíritu Santo va a ser derramado sobre todos y todos van a poder profetizar. Vean a los niños cómo están profetizando. Amén. Niños de 2-3 años diciendo Yeshua viene. A los judíos. A los judíos. Hay un niñito judío que está diciendo que Jesús viene y los judíos están, ¿pero qué, hombre? Si es judío. Yo lo estoy usando para profetizar. Amén. Los niños están profetizando. Estamos viendo esa generación que se está levantando. Los ancianos están viendo sueños. Los jóvenes están viendo visiones. Entonces en estos tiempos está pasando eso. Siempre que hay un derramamiento del Espíritu Santo, la palabra profética comienza a manifestarse. Cuando en la iglesia hay un mover, cuando en la iglesia hay un desatar de la gloria de Dios, va a haber un mover profético, va a haber una palabra, Dios va a hablar a través de alguien, Dios va a mostrar algo, pero algo va a acontecer cuando se mueve lo profético. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Sí o sí? Amén. Sí o sí va a acontecer algo. ¿Qué dice Hechos 19:6? Con eso terminamos. Hechos 19:6. Amén. ¿Qué dice? Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Amén. Había un... Entonces el apóstol Pablo pudo comprender y entender que él como ministerio era un canal profético. Y cuando le puso las manos hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Y profetizaban. En Cornelio también vemos cuando cayó el Espíritu Santo, dice que glorificaban a Dios y profetizaban. Entonces, cuando hay un mover del Espíritu Santo, este va a ser el quinto canal por la cual Dios va a hablar. Amén. Amén. Dale fuertes palmas a Cristo.